Bueno. Cosas veré de Sancho, cosas veré de Sancho. Antes de entrar con el doctor Mena, hablábamos precisamente del tema del coronavirus. Pero nos déjame decir algo, al final, ya, de colofón, después de lo que dijo Raiza. No hay mucho que abundar, pues es que no puedo quedarme callado. Algo hay que hacer con esto, señores. Y el doctor Mena, yo siento que las clínicas privadas que están en la Avenida Independencia y en otros sitios se le estén vendiendo al empresariado venezolano. Pues se la están vendiendo a empresariados venezolanos porque tienen el dinero y las compran. Y las compran porque los que tienen las clínicas, incluso es el caso de lo que me explicó un amigo mío hace tiempo, los 8 médicos que eran dueños de la clínica decían que lo que ellos ganaban para estar atendiendo la clínica no era el resultado de lo que ellos querían ganar, porque sus consultas y sus atenciones en otras clínicas viendo pacientes les dejaba más dinero, porque pasa un médico y te pasa la mano por la cabeza y te mandan una factura de 60,000 pesos después que tú tuviste 3 de interno. Porque fue lo que hizo el médico, pasó por aquí. Y le puso su firma al récord. Y lo que le estoy diciendo es porque lo he oído y porque lo he vivido. No, pero un gastro no te hace ninguna endoscopia, no te hace nada. Y te firma el récord y te mete 60,000 pesos de consulta. Como si nada, claro. Es lo que te estoy diciendo. Entonces unas son de car y otras van del Jore, porque las otras no son de arena. No son de arena. Siguiendo con los temas del día, hoy precisamente, 4 ex jueces del Tribunal Constitucional hicieron una advertencia sobre un tema constitucional en su juicio y un tema de soberanía, por tanto, constitucional. Es el tema de los prechequeos en los aeropuertos dominicanos antes de que una persona viaje a territorio norteamericano, para que cuando llegue allí ya haya sido chequeado en migración, chequeado en aduanas y simplemente salga del aeropuerto, de la terminal, como si fuera un vuelo doméstico, recoge su maleta y se va por ahí mismo. Eso ocurre en varios países. Los que han viajado a Canadá y han entrado de Canadá a Estados Unidos saben que eso es así. Usted llega a la frontera, ahí le revisa un inspector de migración del lado y cuando usted entra ya no tiene necesidad de pasar por los rigores de la inmigración porque está previamente prechequeado. Eso pasa y hay varios países que tienen este sistema. En República Dominicana se aprobó la aplicación de este sistema y yo no sé si llegó a usarse en unos meses en Punta Cana, que era el piloto de este sistema, para después aplicarlo en todos los aeropuertos del país. Entonces, mucha gente se sentía menos temeroso de lo que mucha gente se siente cuando llega ante un inspector de migración, que tengan todos sus documentos en regla, pero como que impresiona el inspector de migración y te mira a veces con una cara, y a veces están muy sonrientes y muy agradables, pero otras veces te pueden decir, usted puede devolver, si se puede ir, lo vamos a mandar en el próximo vuelo para su país. Todo eso ha pasado. O te mandan un cuartico, Raiza. Eso, yo he oído los cuentos del cuartico. A mí nunca me han mandado el cuartico. Sí, yo he estado varias veces. Pero hay gente que dice que ese cuartico es tenebroso. No te pasa nada. No. No te pasa nada por ir la atención, la cosa, ¿por qué me tienen aquí? No es ni siquiera un cuartico, es una gran sala con muchísima gente. Bueno, pero que tú no puedes ni hablar, ni puedes abrir el celular, ni puedes hacer nada. Ahí te meten 4 horas. Le dicen en el cuartico 4 horas como una tortura china. Sí, pero no solamente eso, sino es que ni siquiera te detienen en los Estados Unidos. Te meten 4 horas en esa habitación con muchísima gente. Gracias. Y después te dicen, se puede ir. Y no te explican nada, ni por qué tú perdiste 4 horas, tú puedes perder un vuelo. Tú no le puedes preguntar a ese oficial porque se ofende. Tú no puedes decir nada porque a ellos no les dio la gana. De por qué te pararon. No te explican nada. Tú ahí no puedes hacer nada, moverte. Tú no puedes tener ni siquiera interacción con la gente que está en la sala. Ni puedes abrir el celular, no puedes hacer absolutamente nada. Simplemente sentado ahí. Y después te dicen, mire, tengo su pasaporte, recoja su maleta y vaya. Si usted, pero yo perdí mi vuelo, eso es un problema suyo. Buen viaje. Uno de los abogados que habló hoy, el magistrado Yotin Curi, hicieron la exposición del por qué ellos entienden que esto es inconstitucional y viola la soberanía de la República Dominicana. Hicimos contactos con el doctor Yotin Curi, lo tenemos en línea y queremos conversar con él para que él nos explique cuál es la motivación judicial
constitucional que ellos plantean en esto? ¿Y por qué? Mi pregunta directa es, ¿y por qué? Si esto ya se dijo incluso que se iba a hacer un plan piloto en Punta Cana, yo no sé si llegó a aplicarse hace ya bastante tiempo, antes de todo esto de la pandemia. Ahora, ¿cuál es la razón de salir con este tema y cómo entiende el doctor Curi que se puede resolver? Buenas tardes, Yotin. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí no están tus grandes amigos, Georgie Rodríguez y Juan TH, pero está Raiza y estoy yo. Pero está tu gran amiga Raiza Lara, yo te insisto, querido. Yo no sé. Yo cuando estoy entrevistando, yo no tengo amigos ni enemigos, no. como dijo el presidente, como dijo Juan Bosch en el 63, yo no tengo ni arientes ni parientes, sino interlocutores. Buenas tardes, Yotin. Buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes. Qué placer oírte. ¿Cuáles son las motivaciones? Yo vi el documento y vi más o menos la conferencia de prensa, pero me gustaría oírlo en tu propia voz, primero, y segundo, ¿por qué ahora y qué se debe hacer en este sentido? Perfecto. Nosotros fundamentalmente observamos que en esta última evaluación para los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, una pregunta recurrente a todos los aspirantes era, ¿qué opina usted sobre el acuerdo de prechequeo con los Estados Unidos? Entonces, el tema, lo primero que es indelicado, tratar un tema que está pendiente de fallo por un tribunal, tratarlo públicamente en entrevistas ¿verdad? A aspirantes. Y lo segundo es que se comenzó a decir en las redes y en todas partes que un grupo de jueces ultranacionalistas se habían opuesto a ese acuerdo y que éramos los responsables de que en este país no hubiera mayor turismo, porque esa es la ñagaza que con la que se pretende pasar el acuerdo, que eso va a aumentar el turismo, el flujo de pasajeros hacia la República Dominicana, facilitar trámites de migración, aduaneros, etcétera. Entonces nos vimos obligados a salir a la luz pública, claro, ya como ciudadanos comprometidos con el país, porque la verdad es que por algunos periodistas hoy nos preguntaban, pero ¿por qué ustedes no se pronunciaron cuando eran jueces? Y yo les decía que no podíamos hacerlo, porque los jueces hablan por sentencia, pero ya sí podemos hablar porque ya no estamos en el tribunal y somos sencillamente ciudadanos que conocemos el expediente y como se ha dicho que hemos sido los responsables de que eso no se haya sido aprobado y que eso ha perjudicado al país. Entonces por esa razón fue fundamentalmente que nos vimos precisados a aclarar estos puntos. ¿Y quién sometió el recurso, Yotin? No, ese es un acuerdo preventivo de control de constitucionalidad. Pero que tú decías que el tribunal debe fallar sobre la base de qué recurso. No, lo que pasa en este caso, el tribunal tiene la facultad del control preventivo de los tratados internacionales. De oficio lo hace. Sí, no, la Constitución le da esa facultad al tribunal. Es una, pero no solamente fallar recursos de acción directa o de revisión de decisiones jurisdiccionales, sino también conocer el control preventivo de los tratados internacionales. Cuando este control llega, entonces viene la discusión. Obviamente, a simple vista resalta que es lesivo a la soberanía nacional por múltiples motivos. Lo primero es que los norteamericanos, ¿verdad?, extienden su frontera hacia el territorio dominicano. No hay reciprocidad. Nosotros no podemos hacer lo mismo de aquí hacia allá. O sea, todas son imposiciones unilaterales. El área de prechequeo, ahí habría teóricamente, ¿verdad?, funcionarios norteamericanos que vigilarían. O sea, el proceso es el siguiente: uno va de viaje, pasa las aduanas dominicanas, luego tiene que pasar la aduana norteamericana aquí mismo en el aeropuerto de Punta Cana, que es donde se pretende iniciar, pero el acuerdo no es limitativo al aeropuerto de Punta Cana, sino a todos los puntos de entrada y de salida internacionales del territorio dominicano. Observen bien, ese es el punto de inicio, pero no es limitativo al aeropuerto de Punta Cana. Entonces se pasaría, ¿verdad?, ese segundo trámite y luego se consideraría como un vuelo doméstico. Hasta ahí, aparentemente, todo va bien. Podría decirse que todo va bien siempre y cuando, obviamente, exista cierta reciprocidad y que nosotros podamos hacer lo propio
por ejemplo, en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, y tener también ciertas facilidades, ¿verdad? Más o menos, si no idénticas, similares. Pero el punto más neurálgico es el tema de los refugiados. Meten un anexo en ese acuerdo que nos obliga a nosotros a buscar políticas alternativas para las solicitudes de refugio no previstas en la Convención sobre Asilo y Refugiados, lo que podría crear aquí un sinnúmero de refugiados económicos no previstos en la Convención que le generaría costos enormes al país y un problema también, un problema grave, porque entonces nuestra política de refugio y asilo estaría tutelada por los Estados Unidos, con quien nosotros tendríamos necesariamente que consultarlo todo. Entonces ahí hay una clarísima violación a la soberanía. En ese orden de ideas, ese acuerdo, lo ideal es que debió haber sido retirado, que fue lo que se recomendó en su oportunidad, y todavía seguimos manteniendo eso. Por lo menos negociar el aspecto ese de refugiados y de asilo, y entonces buscar alternativas más equilibradas, pero son todas imposiciones unilaterales donde nosotros asumimos obligaciones y no se asume de la otra parte el compromiso de reciprocidad que es propio de todos estos acuerdos internacionales. De manera que... Jotin, sí. ¿Eso no ha ido al Congreso todavía? No, pasa por el tribunal, pasa por el tribunal y luego se discute. Bueno, pues tenemos la esperanza de que eso no se firme. Ahora, ¿cuáles serían? ¿Y de cuándo está eso en el tribunal? Tiene como 2 del 2016. Sí, tiene 4 años. Sí. Yo pensé que tenía 2 años. Y una pregunta, ¿y en qué nos beneficia eso a nosotros? Bueno, ¿en qué nos beneficia? Nada, sí. Así es, Raiza, no nos beneficia nada. O sea, ¿y por qué alguien puede hacer un negocio donde tú no te beneficies? Bueno, así es. Yo tampoco lo entiendo, porque el supuesto beneficio sería agilizar el trámite migratorio, porque supuestamente no te chequearían nuevamente en los Estados Unidos, pero sucede que hay una cláusula en el acuerdo de que el hecho de que te chequeen aquí las autoridades aduaneras norteamericanas, también te pueden chequear allá, ¿eh? Eso lo dice claramente el tratado. O sea, aquí tampoco está esa ventaja, ese beneficio. Pero a los norteamericanos cuando llegan a su casa, ni siquiera los chequean. ¿Cuál es el beneficio de los turistas norteamericanos que vengan aquí entonces? Bueno, eso exactamente. Entonces, ese es el punto en que nos beneficia esto. Eso, al contrario, nos perjudica en el aspecto de los refugiados. Y aquí podría crearse una gran cantidad de refugiados que pueden ser objetados por el espacio que ocuparían los norteamericanos, vamos a suponer en el aeropuerto de Punta Cana, y se le impide la salida. ¿Y quién trajo ese? Por ejemplo, a un oriental que esté por aquí o a un árabe, aquí sea, nosotros tenemos que cargar con ese problema. Sí. Tanto en lo económico del Estado Dominicano, como que vamos a hacer para los trámites, los gastos, para deportación, para cualquier pedido o solicitud para que pueda ser repatriado. Es decir, nos crearía un serio problema a nosotros. ¿Y cómo llega eso? ¿Y cómo llega eso a la República Dominicana? ¿Por qué no llegan eso? ¿Por qué no llevan ese acuerdo también a México? Bueno, mira, son pocos los países que lo han implementado. Creo que con Canadá y con los Emiratos Árabes Unidos, pero ahí sí hay cierta reciprocidad, Y aún así, esos países se está pensando revisarlos, esos tratados, esos acuerdos, porque no han dado los frutos que se esperaba en la práctica. Yo he leído bastante sobre el tema en Internet, es decir, no ha funcionado y se está pensando en revisarlos nuevamente. Pero solamente 5 o 6 países es que se han dado. Pero en el caso nuestro, es como si, yo digo, bueno, pero esto es como si nosotros fuéramos Puerto Rico, ¿verdad? Que tú sales de Puerto Rico y llegas a los Estados Unidos, es un vuelo doméstico. No se supone que ocurra lo mismo con la República Dominicana. Debe haber
reciprocidad, respeto a la soberanía, porque mira, hay un tema de injerencia. Eso viola el artículo 3 y 62 de la Constitución y otros textos constitucionales. Ese tipo de acuerdos tienen que ser necesariamente renegociados. Así como está, no puede pasar, pero nos preocupó mucho, como les decía, que en las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, esa fuese una pregunta recurrente. Y luego se dijera que ese acuerdo, que supuestamente beneficiaría e incrementaría el turismo, no ha sido aprobado por un grupo de jueces, Entonces, ahí salimos nosotros. Y explicamos por qué. ¿Por qué no debe ser aprobado así como está, por lo menos? Y si yo infrinjo algún precepto, un reglamento de migración o de aduana, ¿dónde me mete empresa? ¿En Estados Unidos o aquí? Depende de dónde. Por ejemplo, si en aduana yo voy cargando, no te voy a poner que frutas que están prohibidas. No. Ando cargando $15,000. Bueno, fíjate, el tema es, ese es un punto. Tú tienes que pasar primero el chequeo de aduana dominicano. Luego tienes que pasar por el norteamericano aquí. Si te devuelven, sencillamente, ese es otro tema. Y si yo tengo mi mafia con los... El tema de las multas, ese es otro punto que tú has tocado. El tema de las multas, ahí también hay una violación a la ley nacional, porque ellos podrían imponer sus propias leyes aquí en territorio nuestro, amparándose, ¿verdad?, de que ese espacio en el aeropuerto es territorio norteamericano. Y los bienes decomisados e incautados se le aplicaría, ellos decidirían qué hacer aplicando la ley de ellos, no la ley nuestra. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Exacto, la ley de ellos. Y eso no es posible porque esos son aspectos que tienen que ser dilucidados de conformidad con nuestra legislación. Bueno. ¿Me entiendes? Eso es un buen tema para seguirlo debatiendo. Sí, hay muchos puntos que hay que seguir debatiendo ahí con ese acuerdo, pero definitivamente es oneroso para nosotros y no puede ser aprobado así como está. Y no nos da ningún beneficio. No, absolutamente ninguno. Yo no le veo ningún beneficio. No, ninguno. No sé. Tendrá para algunos grupos económicos, quizás tendrá muy jugosos beneficios, pero para el país no. Esa es la gran pregunta. Exacto. ¿Quién se beneficia con ese acuerdo que lo trajeron así? Para nosotros ser el séptimo país en el mundo que hace un acuerdo con los Estados Unidos de esa naturaleza. Exactamente. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, en caso de conflictos se aplica la legislación interna de los Emiratos Árabes. Pero aquí no. Yo tenía entendido. Eso se aplicaría la sí, pero en los Emiratos Árabes todo el mundo es rico, millonario. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema. No necesariamente. Sí, pero Rudy, ahí está todo el mundo bien. Pero mira, yo tenía entendido, no sé por qué razón, hace tanto tiempo de esto, pero en mi disco duro, cuando estaba buscando el tema, me pareció como una carpeta, ¿verdad? Un ítem. De que eso había comenzado a aplicarse como un piloto en el aeropuerto de Punta Cana. Sí, yo escuché eso también una vez, pero, aparentemente no, pues es que no pueden aplicarlo si no ha sido aprobado. Okay. Si aquí no ha recurrido los trámites correspondientes, aunque este es un país tan especial que uno nunca sabe si lo aplican o lo dan por ya aprobado. Sí, el grupo Punta Cana lo anunció como un plus del aeropuerto de Punta Cana. Sí. Lo anunció como yo sé que se había mencionado ellos, algo como un plus para ellos, o sea, vamos a tener esto nosotros único en el país. Sí, porque el acuerdo habla de que se iniciaría por Punta Cana, pero es aplicable luego a todos los aeropuertos del país, todos los puntos de entrada. Gracias, Yotin, por estar con nosotros y aclararnos esta situación. Nosotros, Raiza y yo, a continuación nos retiramos porque ya entraron los poderosos Juan TH y Georgie Rodríguez al aire. Yotin. Entonces ya tú sabes. Gracias, Yotin. Un abrazo, Yotin. Un abrazo, Yotin. Un abrazo a todos. Bien, igual. Buenas tardes, Georgie y Juan. Bueno, un aplauso a los poderosos que llegaron. Aquí estamos. Estaban comiendo pastelitos. No creo que tuviera cuenta pastelitos, no. No. Pastelitos. Difícil el tránsito. Bueno, muy difícil. Bueno. Entaponamiento enorme. Te creo. Pero veníamos escuchándolos. Qué bueno.
con el doctor Rafael Mena. ¿Tú estabas de cuando Rafael Mena estaba hablando? Pues hace rato que usted está en el tránsito. Sí, un taponazo. Usted ya más de media hora, Un tapón inmenso. Yo voy a aprovechar que don Giorgi mencionó al doctor Mena. Yo quiero decir que el doctor Mena es un gran médico. Excelente. Un gran profesional y que ha hecho un servicio al país a través de su especialidad y de su trabajo. Pero, 2 puntos. Y es un gran ser humano también. Un gran ser humano, un gran amigo. Pero él es el presidente de la Asociación de Clínicas, ¿no? Y tiene que defender los intereses de sus asociados. Sí, pero sentí un grado de insensibilidad cuando antepone la situación de la economía y económico de quien pueda frente a la salud. Me golpeó eso realmente. A mí lo que me preocupa, y ustedes lo señalaban, es el hecho de que hay que luchar porque los hospitales, porque en Estados Unidos tú no vas a clínicas privadas. No. ¿Pero por qué? Bueno, porque los hospitales están en la capacidad y tienen la calidad de los servicios que no te prestan el servicio y tú no tienes la necesidad de ir a una clínica privada. Entonces, hacia ahí es donde yo pienso que debemos llegar. Que debemos llegar. Que tú, y Raiza planteaba una idea formidable, y es que, bueno, te damos los primeros auxilios en caso de que por emergencia llegues a una clínica privada y el Estado tenga la obligación de pagar esos servicios. Claro. Para, sí, que es como hacen en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tú llevas incluso a un hospital privado a una persona y lo primero que van, después que te hacen las atenciones y lo que tú estás ahí, uno es un trabajador social y te levanta un inventario. ¿Quién tú eres? Giorgi Rodríguez. Usted es un millonario, usted gana tanto, que cuánto. Usted tiene que pagar $250,000 por eso. Claro. Usted es un indigente, usted lo que gana son $2,000 al mes y usted paga todo eso. Usted no tiene para eso, usted no tiene que pagar nada. El Estado entonces le paga al hospital el tratamiento que te aplicaron y el entrenamiento tuyo, pero es un sistema diferente. Pero eso debería ser lo que nosotros debíamos llegar aquí en el caso de las clínicas privadas cuando se vean, y el que le dé la gana de yo tengo un buen seguro y me meto en esa clínica, o yo tengo dinero para pagarlo y prefiero estar en una suite de tal sitio en vez de la habitación de un hospital tal, entonces lo hace. Que incluso a los propios Estados Unidos, a los inmigrantes, las mujeres dominicanas que le encantaba coger para allá, dar a luz, a parir para allá, no le preguntaban y daban a luz, y ellos buscaron una solución muy salomónica. Todos esos expedientes pasaron a un departamento de migración, y cuando usted vuelve a los Estados Unidos o va a renovar su visa, le sale que usted tiene una deuda de $10,000, $12,000 porque parió allá. Sí. Y de hecho, la mujer que da a los Estados Unidos, cuyo niño nace con una acta de nacimiento norteamericana, no puede viajar con su niño menor en el mismo vuelo. No puede, porque una mujer con visa no puede tener un hijo americano. Así es. No puede viajar. Y además no solamente eso, sino que hay reglamentaciones migratorias donde un niño de madre dominicana que está de manera ilegal en Estados Unidos porque está con una visa, no es una ciudadana, no es una residente, da a luz, ese niño es norteamericano y no puede traspasar la nacionalidad norteamericana a la madre si no vive los primeros 14 años de su vida en Estados Unidos. Sí. Entonces, para que usted vea cómo va el tema salud, migración. Sí, porque antes era muy usual. Claro. Que iban a Estados Unidos, tenían su bebé allá en Estados Unidos y ya eso era suficiente para que claro, tiene que llegar a la mayoría de edad para poder pedir a la madre y al padre y hasta a los hermanos también. Sí, pero hasta la segunda generación. Pero ahora resulta que con esa medida, pues, si no vive los primeros 14 años de su vida en territorio norteamericano, pues no puede hacerlo. Los próximos 14 años nos lo van a cobrar a nosotros si no vamos a la pausa. Si no, nos vamos a la pausa.